Qué lindo es lo que está pasando aquí en la casa. No sé si tú lo notaste, pero hoy las cosas fueron diferentes. Una, los niños no están aquí con nosotros. Para aquellos que somos padres, creo que los niños muchas veces forman un poco de distracción en el momento de adoración. Pero en este momento Dios permitió que fuera de esta manera. Y todos los que estamos acá fuimos profundizados. El Espíritu Santo nos ha sumergido en algo denso que fue su presencia. Un momento de adoración donde los adoradores, démosle un fuerte aplauso a los adoradores, por favor. Dáselo más fuerte, porque ellos son el instrumento que Dios utiliza para que nosotros seamos ministrados a través de ese tiempo. Y los adoradores se conectaron al cielo y dijeron: vamos a extenderlo un poco más. Vamos a seguir metidos en esa atmósfera de adoración. Vamos a seguir adorando al Señor. Y fue algo tan delicioso, tan lindo, que como pastor yo traigo un mensaje, pero yo hubiera preferido no dar el mensaje y recibir mejor ese fluir del Espíritu Santo. Y es tan delicioso cuando nos metemos a esa presencia, porque esa presencia sana, esa presencia transforma, esa presencia edifica, reedifica, restituye, reconstruye, restaura, llena, sacia. ¿Qué más queremos? Creo que el mensaje está de sobra, porque muchas veces venimos con el corazón hecho añicos. Cuando entramos a esa atmósfera de presencia, el Espíritu Santo simplemente empieza a restaurar. Cuando estamos en esa presencia, el Espíritu Santo trae respuesta. Y decimos: Dios, ¿cómo es esto posible? Pero Dios conoce el corazón, los anhelos. Dice la palabra de Dios que Él conoce nuestros anhelos, aún lo más profundo. ¿Cuál es lo más profundo? Aquello que ni siquiera me atrevo a decirlo. Tengo un anhelo, pero me da vergüenza mencionarlo, porque probablemente mis hermanos van a creer que es mucho, ¿sí? Algo así como José. Sus hermanos se enojaban. Los sueños de José no cabían en el corazón de ellos, mucho menos en el de José, porque José lo hablaba, ¿sí? Hay una parte en la Biblia de José que a mí me encanta, y esto es un paréntesis dentro de la prédica. Muchos hemos estudiado la vida de José. Cuando José, dice la Escritura, que era un soñador, y soñaba cosas grandes. Y cuando él salía a contarle a sus hermanos los sueños, sus hermanos se enojaban con él. Y muchos de nosotros vemos la historia y decimos: ¡hala, qué hermanos tan malos estos! ¿Cómo estos hermanos pudieron vender a José? ¿Cómo esos hermanos fueron capaces de hacerlo pasar por muerto y venderlo para deshacerse de ese hermano? Vamos a irnos al otro lado de la moneda. Yo soy hermano de José y trabajo todo el día bajo el sol, y a José no lo dejan salir porque se quema el reflejo del sol. José todo el tiempo estaba en su casa con una bata, ¿sí? Diferente a sus hermanos, el consentido de casa. Todos sus demás hermanos trabajando duro, bajo el sol. ¿Cómo no se iban a enojar aquellos cuando ver a aquel su hermano que siendo varón estaba siendo escondido bajo la sombra, y ellos como hermanos mayores llevando sol? El sol salía sobre ellos y se ponía sobre ellos, ¿sí? Y encima de todo yo vengo cansadísimo de una jornada de trabajo y me vengo a topar con aquel que dice que un día yo me voy a inclinar delante de él. ¿Qué se cree este? Que venga a trabajar con nosotros para que se dé cuenta que es inclinarse bajo el sol. Y eso muchas veces no lo vemos en la Biblia. La Biblia no da detalles de esos hermanos que tenían en su corazón esa dureza, que no soportaban ver los sueños de grandeza que su hermano tenía. Simplemente estos se cansaron de él y dijeron: vamos a deshacernos de este, porque de igual manera no sirve para nada, porque para trabajar no sirve. Está ahí encerrado bajo el sol, ¿no? Encerrado del sol. Los que trabajamos somos nosotros. Pero detrás de todo esto había un propósito de parte de Dios, y sabemos lo que Dios hizo, ¿sí? Dios utilizó a José para edificar un futuro para esas naciones. José fue enviado por adelantado para resguardar la vida de aquellos que no soportaban y toleraban lo que él soñaba. Y más adelante sabemos el resto de la historia,
que fue Él quien sostuvo a esta familia. Amén. Hay algo poderoso que Dios quiere entregarnos el día de hoy, y es lo que vivimos el día de hoy acá en la casa. Una fe que provoca milagros, una fe que provoca sanidad y transformación. Filipenses 4:19 dice, y vamos a ponernos de pie para darle reverencia a la palabra de Dios. Y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en Filipenses 4:19. Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pueden sentarse. Filipenses 4:19 es un versículo que nos recuerda la fidelidad de Dios en proveer a sus hijos incluso en circunstancias más improbables. Y hay una historia que el día de hoy te quiero entregar, y es sobre una mujer que en realidad la cultura hebrea, cuando una mujer perdía a su marido y por ende se llamaba viuda, había enviudado, esta mujer era vista por la sociedad como una mujer que ya no podía tener un honor o dejar una heredad. Los hijos de ella, de aquel hombre que había muerto, ya no tenían heredad. Y muchas veces estas mujeres quedaban en un abandono que llegaba lentamente a una muerte. Porque aquel que había sido la cabeza del hogar ahora está ausente, y no por elección, sino porque ahora ya no existe como un padre y cabeza de ese hogar. Y estas mujeres que quedaban de esta manera son aquellas mujeres que Pedro en un momento mencionó, al igual que Saulo, cuando dijo: iglesia es la viuda, el forastero, el huérfano. Iglesia no es esto. La iglesia está afuera, está en nosotros. El llamado es hacia afuera de las cuatro paredes. Y estos apóstoles enmarcaban el significado real de una iglesia, y en una sola palabra: necesidad. Jesús dijo: ellos aquí están, refiriéndose a los necesitados, y a ellos he sido enviado. Y no era únicamente aquel necesitado físicamente, porque nos encontramos a muchos personajes que tenían un estatus financiero muy alto, pero tenían una gran necesidad. La viuda representa también a la iglesia. Y muchas veces nosotros, como miembros de un ministerio, no miembros de una iglesia, miembros de un ministerio, se nos olvida que la iglesia, que somos nosotros, necesita soportar a la iglesia que está en necesidad. Aquella viuda, aquel forastero, aquel huérfano, aquel abandonado. Yo te pregunto, y no levantes la mano, ¿cuántas veces tú has ayudado a una viuda? ¿Cuántas veces tú le has tendido la mano a un forastero? ¿Cuántas veces tú le has extendido la mano a un huérfano? Eso es iglesia. Y la palabra de Dios me enseña que un día estaremos delante del trono blanco y se nos va a decir: un día estuve delante de ti en forma de forastero y me recibiste. Y nosotros diremos: Jesús, yo no te vi a ti. Claro, te va a decir Jesús: es que no me viste a mí, viste a un forastero que yo envié en representación de mí, y a mí me recibiste. Viste a una viuda en representación de mí, y a mí me atendiste.
Y nosotros tenemos que entender que muchas veces vamos a ser puestos a prueba. Como todo buen padre pone a prueba a sus hijos para ver su nivel de responsabilidad, su nivel de madurez y su nivel de capacidad. Aquellos que hemos sido padres y que somos padres, la única manera de evaluar la madurez y la responsabilidad de nuestros hijos es ir probando hasta dónde yo puedo ir confiando o entregando responsabilidades sobre ellos. Y llega un punto como padre que sé que este es el límite de mi hijo o de mi hija. Más no le puedo dar. ¿Escuchaste? Más no le puedo dar. Una, porque la puedo perder o lo puedo perder. Dos, puedo provocar una muerte temprana sobre ellos. Uy, pastor, qué drástico eres. Sí, muy sencillo. Tengo mi hijo de 7 años, siendo un padre que no sabe dirigir a una familia. Le entrego las llaves de mi vehículo a mi hijo de 7 años. Provoco una muerte en él, porque no va a saber manejar ese instrumento que es un vehículo. Pero yo se lo entrego a un hijo que tiene 17 años o una edad madura que pueda conducir. Sé que podrá hacerlo. De la misma manera, Dios muchas veces nos prueba a nosotros para ver hasta dónde tenemos capacidad, para ver hasta dónde Él puede confiar en nosotros, para ver hasta dónde Él puede entregar sobre esta casa. Y muchos de los que estamos aquí ahora mismo estamos siendo puestos a prueba. Muchos, me incluyo. ¿Por qué? Porque Dios dijo en diciembre 31 que ese día, antes del 1 de enero, estábamos parándonos en la frontera de una tierra prometida. Y que había frutos adelante de nosotros, que no eran frutos de hombre, sino que eran frutos del cielo. Y que estos frutos del cielo únicamente podían verlos aquellos que no veían las cosas de la tierra, sino únicamente las cosas del cielo. ¿Quiénes son esos valientes? Son aquellos que han entendido y que tienen el nivel de madurez para interpretar y ver las cosas que no son de este mundo y que vienen del cielo. Son aquellos que saben entender que cuando Dios está entregando, entre tanto sonido espiritual que hay hoy en día, y más aquí en los Estados Unidos de América, que hay muchos parásitos espirituales que tratan de drenar de nosotros todo lo que es bueno de parte de Dios, y empiezan a ponernos las copias chinas y baratas que son idénticas a las que Dios quiere entregarnos. Pero nosotros está como hijos de Dios en saber discernir y entender qué es lo que viene del cielo. Amén. Había una viuda, y es la viuda de Sarapta, y está en Primera de Reyes 17 del 8 al 24. Y esta historia tiene cosas muy escondidas. Primera de Reyes 17 del 8 al 24. Amén. Ay, me fui a Segunda de Reyes. Se me perdió Primera de Reyes. Son mentiras, era porque estaba ahí saltando. Primera de Reyes 17. Elías y la viuda. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. ¿Cómo el profeta pudo identificar
¿Cómo Elías sabía que esta mujer era viuda? Porque las viudas en aquel tiempo recogían lo que sobraba de las cosechas. Recordemos la historia de Boaz, dueño de mucha tierra, y cosechaba y cultivaba mucho, pero él siempre decía: dejad un poco para la viuda y el huérfano, para que después de que recojamos aquella gran cosecha, ellos puedan venir y también comer. Las viudas eran con frecuencia vistas recogiendo lo que sobraba de una gran cosecha. Ellas comían de lo que sobraba. Aquellas viudas recogían leña, porque ese era el trabajo del hombre, llevar a casa para que la cocina tuviera leña constante. Entonces el profeta, a pesar de que su espíritu discernía quién era ella, pero también sus ojos podían darle a entender que ella era la viuda que Dios le había hablado, porque la encontró en una posición donde toda viuda se encontraba. Amén. Y dice que recogiendo leña, él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y ella, yendo a traerle, a él volvió y le dijo nuevamente él a ella: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja. Ponga su mano así. Eso es un puñado. O yo te pregunto a ti, no el puño, el puñado, lo que cabe adentro de tu puño es un puñado. Y mira lo que le dice esta mujer a él: solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos, como dice ahí aquellos que están leyendo la palabra, nos dejemos morir, porque hasta ahí habían llegado sus recursos. Yo te aseguro que ese hijo era un niño de corta edad, porque este niño no podía ayudarle a trabajar. ¿Qué me dice a mí la escritura de esta historia? Y voy a detenerme acá. Que muchas veces nosotros entramos en un momento, al igual que esta viuda, donde las puertas muchas veces se cierran, donde las cosas escasean, donde únicamente tengo un puño de harina y un poco de aceite y es lo único que tengo, y estoy a punto de comérmelo porque sé y entiendo que después de ahora ya no tengo más. Y es ahí cuando Dios envía a este profeta a la casa de la viuda. Muchos de nosotros estamos como la casa de la viuda. Muchas veces nosotros no es escasez material lo que hace falta en casa, es escasez espiritual, y muchas veces estamos escaseando y lo único que tenemos es un puñado de oración que ya no aguanto y un poquito de unción que representa ese aceite. Y muchas veces por lo que estamos pasando estoy a punto de escasear eso más valioso por cualquier situación en la que yo estoy viviendo. Y mira lo que dice más adelante acá. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como he dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traédmela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho: la harina de la tinaja no escaseará,
ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Esta viuda tenía un puñado de harina y un pequeño chorro de aceite para hacer comida únicamente para el hijo de ella. Porque yo no sé si un adulto puede comer con un puñado de harina. Era tan poco lo que esta mujer tenía que únicamente podía comer el hijo de ella. Y el profeta le dice: yo sé que tu hijo tiene hambre. Aquella que es madre entenderá. Solo tienes un puñado de alimento y un extraño viene y te dice: dámelo a mí, y no se lo des a tu hijo. Cosa difícil le has pedido a una madre, porque una madre primeramente va a velar por su hijo y no por un extraño. Aquella madre carnal le diría: usted, señor extraño, se aguanta, porque mi hijo tiene hambre y a él le daré primero, y si sobra te daré a ti. Pero dice la palabra en Primera de Reyes que Jehová ya había hablado con ella, y que Jehová le había dicho a ella: enviaré a un profeta y susténtalo. Yo no sé si usted está entendiendo, pero muchas veces Dios le va a pedir a usted en su escasez que sustente cosas que usted no tiene capacidad para hacer. Muchas veces Dios le va a pedir a usted que haga cosas que usted no tiene recursos o capacidad para hacer. Pero si Dios le está hablando, es porque la harina no escaseará y el aceite no disminuirá de casa. Y si Dios está asignando sobre usted algo, el cielo tiene que moverse y no escaseará sobre su casa y sobre su familia lo que Dios ha prometido. Dios no le va a pedir, y volvemos a todo lo que Dios ha estado hablando en los últimos sermones y prédicas anteriores, donde a Dios le encanta hacer así en medio de aquellos capacitados y agarrar al menos capaz. Donde Dios es experto en buscar en lugares donde nadie considera que hay capacidad, y a ese débil Dios lo toma para cosas sobrenaturales. A esta viuda Dios le habló en su escasez. ¿Y sabes algo, iglesia? Dios no anda buscando a capacitados. Dios no anda buscando a personas de mucha prominencia. Dios no anda buscando a personas que tienen todos los instrumentos y las herramientas para hacer proezas. Dios anda buscando a aquellas personas que están al borde de darse a morir. Dice que la viuda estaba a punto de cocinar lo último para su hijo y para ella, y después se iban a dejar a morir porque ya no había más. Y Jehová le habla y le dice en esa escasez: hey, sierva amada, sin ver lo que tienes en casa, necesito que sustentes a un siervo mío. Yo te aseguro que esta mujer dijo: Abba Padre, ¿cómo yo voy a sustentar a este siervo tuyo si a puras penas tengo para mi hijo? Pero ¿sabes qué dice más adelante la palabra de Dios? Que esta mujer hizo como el profeta le había dicho. Esta mujer empezó a hacer comida para el profeta primeramente. Dios ha asignado cosas sobre tu vida que tú estás esperando tener en la bolsa para ejecutar. Dios ha dicho que hagas cosas que muchas veces para la gente no tiene sentido, como para esta viuda. Y no es algo que el pastor se esté inventando, está escrito. Vaya a Primera de Reyes capítulo 17 y reciba a la viuda como que es usted. ¿Cómo es que Dios me va a pedir algo en mi escasez? ¿Cómo es que Dios me va a pedir que haga algo que no tengo capacidad? Y dice la escritura que la viuda hizo de la siguiente manera:
le llevó al profeta lo que le había pedido y de la manera en que se le había pedido. Y después la mujer vuelve a casa y había más harina y había más aceite. Y la mujer seguía haciendo, y la mujer seguía haciendo, y la harina no cesó, y la harina seguía saliendo, y el aceite seguía ahí, y ella seguía cocinando, y ella seguía comiendo. Hubo sustento cuando la obediencia de esta mujer está provocada a través de la fe. Muchos de nosotros tenemos el temor de obedecer, a dar un paso en aquello que nuestros ojos dicen: no, ahí no hay nada. La fe se trata de caminar con ojos cerrados y oídos cerrados y boca cerrada. No le pregunte a Dios para dónde va, porque Él ya le dijo que usted va con Él. No le diga a Dios que le muestre, porque Dios le dijo: agárrate de mi mano porque yo te llevo. No escuche sonidos ajenos que no sea la palabra de Dios, porque le va a pasar lo que le pasó a Pedro. El viento y todo lo que estaba alrededor de él le provocó miedo. Y muchas veces Jesús te está diciendo: camina en fe. Y lo primero que haces es abrir los ojos y decir: aquí no puedo. Haces lo que la viuda hizo. Mira sus recursos y dice: ni mediodía tengo. Y Dios te está pidiendo que cierres los ojos, que no hagas preguntas y que dejes de escuchar todo aquello que no viene de Él, y que te tomes de su mano. Y dice la palabra de Dios que la harina no escaseará, que el aceite no disminuirá. Yo no sé, yo no sé si usted está en este momento esperando que Dios le conteste algo sobrenatural, pero lo sobrenatural no se compara con lo secular. Si usted está esperando un milagro de parte de Dios, tratando de ver con ojos seculares, le tengo una noticia: cierre esos ojos y empiece a abrir los ojos espirituales, porque usted no va a entender lo que Dios hará delante de sus ojos, porque usted no comprenderá lo que Dios quiere hacer delante de usted. Y lo único que provocará que esto se ejecute es su obediencia y su fe. Dios está llamando a esta casa a que seamos obedientes y que nos aferremos de esa fe. Esta viuda empezó a hacer lo que el profeta le decía. Y dice la escritura que mientras el profeta estaba en casa, algo mayor sucedió. El hijo de ella empezó a dejar de respirar. En mi país decimos: le está lloviendo sobre mojado. Está con escasez. Está siendo puesta a prueba. Y encima de todo, ahora su hijo empieza a morir lentamente. Esta mujer se acerca con lo que es más valioso en su vida al profeta y le dice: ¿qué he hecho yo? Primero, para quedar viuda y ser burlada por esta sociedad. Después, que mi alimento escaseare. Y ahora que mi hijo esté muriendo, ¿qué he hecho yo? Y encima de todo te recibo en mi casa. Y en ese momento el profeta se levanta, toma al hijo de ella en sus brazos y lo pone en su aposento y le dice: Jehová, ahora vienes a provocar esto en la casa de tu hija. Trae vida de vuelta sobre este niño. 3 veces pidió el profeta, y la tercera el niño empieza a respirar. El profeta le lleva al niño de vuelta a aquella viuda y le dice: toma tu hijo, que tu hijo vive. La viuda lo toma y le dice: vive Jehová,
que es el Dios vivo al que tú le sirves. Yo no sé si tú en este momento tienes algo preciado en tus manos que está dejando de respirar, y esto es a nivel espiritual. Muchos de nosotros tenemos planes que están dejando de respirar. Muchos de nosotros tenemos proyectos que están dejando de respirar. Muchos de nosotros probablemente estamos en un matrimonio que está dejando de respirar. Hay algo muy valioso que está dejando de respirar, y Dios te está diciendo: simplemente tráelo a mi aposento. Ahí en el aposento es donde se manifestó el poder de Dios a través del profeta. ¿Y sabes qué es lo más importante de esta iglesia? Que en la palabra de Dios encontramos a muchos ejemplos donde Dios utiliza a personajes de una manera extraordinaria y sobrenatural, pero antes de usarlos les tuvo que quitar todo. En medio de nuestra aflicción, el Señor siempre se quiere manifestar. Amén. La historia de Ezequiel es una de las historias que a mí me conmueve. Dice la palabra de Dios que Ezequiel amaba a su esposa. Era el deleite de sus ojos. Y Jehová le dice: te la quitaré. Y encima de todo, Jehová le dice a Ezequiel: no la llores. Ezequiel estaba a punto de hacerle una vela normal, y Jehová le dice: no la llores. Era el deleite de sus ojos, lo que más amaba a Ezequiel. Y Jehová le dice: te lo tengo que quitar. Yo no sé si nosotros estamos entendiendo lo que la palabra de Dios está hablando sobre la vida de Ezequiel, pero muchas veces tú puedes estar amando algo y Dios te dice: te lo tengo que quitar porque hay algo que te quiero enseñar. Lo mismo le pasó a Job. Job lo tenía todo, y Jehová dijo: se lo tengo que quitar porque hay algo que tengo que manifestar. Job lo tenía todo y él conocía de oídas a Dios, mas nunca lo había visto. Y fue hasta que todo se le quitó que Job pudo ver a Jehová. Y muchas veces nosotros tenemos que experimentar, y probablemente esta pueda ser una respuesta de muchas preguntas que tú tienes. ¿Hasta cuándo, Señor? Y dice el Señor: hasta que dejes de oírme y puedas verme. Y muchas veces lo que Dios está pidiendo es que no únicamente le escuchemos, sino que le veamos. Y es aquí cuando Dios empieza a arrancarle todo a Job. Y al final Job dice: de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Y es aquí cuando Dios empieza a regresarle todo a Job. Y es aquí cuando Job entendió que lo que él necesitaba no era ver a Dios, sino que recibirle, y entender que muchas veces nosotros caminamos escuchando testimonios de otros, y Dios lo que quiere es hacer un testimonio en ti. Dios quiere hacer algo hermoso en ti. Dios quiere que las personas puedan verle a Él a través de ti. Job recibió sanidad sobre él cuando oró por sus amigos. Y muchas veces nosotros, heridos, no tenemos el valor de orar ni siquiera por nosotros mismos. A José le pasó exactamente lo mismo. José lo tenía todo. Vivía en una cuna de oro. Era diferente a sus hermanos. José no trabajaba como sus hermanos. Ya lo dije hace un momento. José no tenía callos en sus manos de agarrar ese azadón y del arado fuerte para trabajar la tierra. José tenía manos débiles porque no lo dejaban salir de casa. Y Dios provocó que lo perdiera todo. Todo. Al extremo que paró preso
Y ahí en ese proceso Dios utilizó lo que llevaba dentro, y era José el soñador. Y esos sueños lo llevaron a ser el segundo al mando de un imperio. ¿Sabes qué es lo que Dios te está diciendo a ti? Hay un sueño que el enemigo quiere apagar en ti. Hay un sueño que el enemigo quiere apagar en ti. Hay un sueño que yo te he entregado, dice el Señor, y el enemigo quiere apagarlo. Pero yo ahora estoy provocando que todo lo que está alrededor de ti deje de distraerte, para que puedas poner tu mirada en ese sueño que te he entregado. Porque dice el Señor: te utilizaré en este tiempo, pero fíjate en mí. Dios está enseñándole a muchos acá, y me incluyo, porque hasta a mí me está procesando. Me está enseñando a poder ver lo que mis ojos no pueden ver, a poder escuchar lo que mis oídos no pueden comprender, a poder declarar lo que mi corazón recibe de parte de Dios. Y muchos de nosotros, a través de un proceso, no tenemos la capacidad de comprender a donde Dios nos está llevando. La palabra de Dios es muy puntual. Cuando le dice a Ezequiel: simplemente quiero utilizarte como ejemplo hacia aquel pueblo que a mí no me quiere escuchar. Moisés perdió todas sus posesiones, incluso aquella posición en la corte de Faraón. Pasó 40 años en un anonimato. ¿Y sabes algo? Muchas veces nosotros venimos a este país a trabajar como anónimos. He conocido médicos que están trabajando en una factoría. He conocido dentistas en esta nación con títulos muy profesionales, pintando casas en esta nación. Y muchas veces Dios está esperando que tú le entregues el talento que tú tienes en sus manos. Y probablemente llevas 40 años. Moisés pasó 40 años en el desierto. Y te aseguro que en esos 40 años Moisés no creía en la identidad que él llevaba. Pasó 40 años de anonimato, hasta que un día Jehová le dijo: Moisés, a ti te quiero usar, a ti te voy a usar. Y dice la palabra de Dios que la zarza ardía, y Moisés entendió. Hay una zarza que está ardiendo el día de hoy, y muchos de nosotros tenemos que entender que esa zarza es un fuego santo. Y muchos de nosotros tenemos que entender que aquella asignación, que cuando Jehová le dijo a Moisés: quita ese calzado, quita el calzado, porque a donde estás a punto de entrar, el viejo calzado no puede pisar. Muchos de nosotros no entendemos cuando Dios tiene que quitarte el calzado. Ese calzado representa el viejo caminar, porque hacia donde Dios te quiere llevar, ese viejo calzado no puede dejar huella. Esa es una huella del pasado. Antes de que Moisés entrara, le dijo: quítate el calzado, porque hacia donde yo te quiero llevar no puede ir tu pasado. Y Dios está esperando sobre muchos en este lugar que el calzado sea quitado, porque a donde tú vas, el pasado no puede ir contigo. A donde tú vas, los errores, que estos muchas veces llevan huellas de tropiezos. ¿Cuántos calzados no hay así rayados porque te has tropezado? Y cada vez que vemos aquellos zapatos rayados decimos: fue aquella esquina
de la mesa. Cada una de ellas lleva una historia. Y hacia donde Dios te quiere llevar, te quiere sin calzado. Porque a donde vas, Dios te dice, es santo. A donde Dios te quiere meter, es santo. Dios quiere a muchos en este momento meterlos a un lugar santo. Y aún seguimos con los calzados bien amarrados. Y Dios está esperando delante de muchos de nosotros que ese calzado sea quitado para Él empezar a hacerte caminar en eso santo. Si tú estás esperando que el fuego de Dios se manifieste en tu vida, quítate el calzado. Ese calzado representa, deja atrás ese pasado. Deja de hacerle preguntas a Dios por qué sucedió esto. Deja de consultar a Dios que por qué y hasta cuándo. Deja de decirle a Dios que te conteste por qué tuvo que hacer esto en tu vida y por qué está sucediendo esto ahora. Haz como la viuda, sé obediente. Haz como la viuda y dicho haré como dice Jehová. Haz como la viuda, porque esa obediencia en fe provocó un milagro donde la harina no disminuía y el aceite no cambiaba de lugar. La viuda comía, la viuda sacaba y la viuda sacaba y su comida no escaseaba. Cuando nosotros entendemos que a donde Dios nos quiere llevar santo, eso santo se tiene que manifestar. Hay algo que Dios quiere hacer sobre esta casa. Pablo, cuando era Saulo de Tarsos, antes de convertirse en un apóstol y que perseguía a aquellos que seguían a Jesús, tuvo un encuentro camino a Damasco con lo sobrenatural. Y esto sobrenatural lo dejó ciego de manera momentánea. ¿Por qué Dios provocó que Saulo se quedara ciego por un momento? Porque sus ojos no podrían comprender lo que estaba sucediendo. Saulo no podía comprender lo que sus ojos veían. Jesús tuvo que provocar que Saulo quedara ciego físicamente para que sus ojos espirituales fueran abiertos. Y muchas veces Dios tiene que provocar ceguera sobre ti para que te quedes quieto. Esa ceguera lo que provocó en Saulo era que no podía ver y tuvo que ser dirigido hacia un lugar para recibir la asignación de parte del profeta. Y sus ojos fueron abiertos a nivel espiritual. Dice la palabra de Dios que escamas de sus ojos fueron quitadas y ese Saulo se convierte en Pablo. ¿Qué es lo que me enseña a mí la palabra de Dios de todos estos procesos? Que Dios quiere cambiar identidades de muchas personas en este tiempo. Dios quiere cambiar identidades de muchos Saulos y convertirlos en Pablos. Dios quiere cambiar identidades de muchos Simones y convertirlos en Pedro. Dios quiere cambiar las identidades de muchas viudas para que nunca escasee la harina y el aceite de casa. Dios quiere provocar en muchos Josés de esta casa que los sueños no se apaguen y que tu motor sea la fe y la obediencia. Vamos a ponernos de pie. Hay algo sobrenatural que Dios quiere entregar. Y ahí donde estamos vamos a estar orando. Carlito, así que ahí sentadito usted. Hay algo sobrenatural que Dios quiere hacer. Cierra tus ojos ahí donde estás. El Señor conoce el corazón de cada uno de los que estamos aquí presentes en este momento. Hay una tierra santa que Dios está esperando que empieces a caminar.
Hay una tierra santa que Dios quiere que tú empieces a recibir y empieces a avanzar en dirección de eso santo. Y Dios está pidiendo que cada uno de nosotros empiece a quitarse ese calzado y empiece a caminar en aquello que es santo. Dios está pidiendo que abras tus ojos espirituales y empieces a entender que lo que Dios te quiere entregar no es lo que este mundo te quiere entregar. Lo que Dios te quiere entregar, tus ojos humanos no pueden comprender. Lo que Dios te quiere entregar no cabe. Dice el Señor, es momento que empieces a entender que lo que te quiero entregar es santo, dice el Señor. Lo que Dios te quiere entregar es santo y está delante de ti. Simplemente quítate el calzado y empieza a caminar dejando huellas sobre eso que es santo. El Señor quiere quitar todo el pasado de cada uno de nosotros. El Señor quiere borrar los errores del ayer y los tropiezos que muchas veces lastimaron tu vida. El Señor quiere entregarte en este tiempo los anhelos más profundos de tu corazón. Y lo único que tienes que hacer es caminar en obediencia y en fe. El Señor te está diciendo: ponme a mí primero sobre todas las decisiones y cosas que tú tienes, y verás que en casa no escaseará. Dice el Señor: ponme a mí sobre todas las cosas, dice el Señor, y seré yo quien vaya añadiendo día a día sobre tu vida. Levanta tus manos ahí donde estás. Señor Jesús, en esta tarde, Señor, yo bendigo a cada una de las personas que está aquí, Señor, en esta casa, y aún aquellas que nos están viendo a través de las redes sociales, Señor. Señor, tú conoces sus corazones. Tú conoces, Señor, de dónde vienen, Señor. Tú conoces, Señor, los anhelos de su corazón, Padre. Señor, y en esta tarde, en tu nombre, Señor, sus ojos espirituales son abiertos, Padre. Señor, sus oídos espirituales son destapados, Señor, y empiezan a escuchar tu voz. Señor, sus corazones son llenos de tu presencia y de tu poder, Señor. Derrama de tu gloria sobre ellos, Padre. Señor, en esta tarde quiero pedirte, Señor, que seas tú tomando el control de cada necesidad, así como de aquella viuda, Padre, que estaba a punto de darse a morir. Señor, en este momento, aquello que está a punto de morir hoy trae vida, Señor, y vida del cielo, Padre. Señor, aquello que está a punto de fallecer, Señor, aquellos sueños, aquellos anhelos, aquellos proyectos, Señor, aquellos planes, Padre, que están a punto de fallecer, Señor, así como aquella viuda, Señor, hoy, Señor, los traemos delante de tu aposento, Padre. Señor, derrama vida. Señor, trae un soplo de vida sobre esta casa. Señor, derrama lo sobrenatural sobre cada uno de tus hijos. Señor, derrama tus promesas, Señor, sobre cada uno de ellos, Señor. Señor, empieza, Señor, a abrir el cielo en pos de la casa de tus hijos, Señor. Empieza a derramar, Señor, la pureza, los santos, Señor, sobre ellos. Empieza a limpiar, empieza a arrancar, empieza a transformar, Señor, sobre ellos, Padre, para que puedan ver tu gloria, Señor, en este tiempo, para que puedan caminar en aquello que es santo, para que puedan entrar a tu presencia. Señor, en este momento, Señor, todo aquello, Señor, que a ti no te pertenece, tú lo rompes, tú lo arrancas, Señor, de sus vidas. Señor, toda cadena, Señor, que los ha estado deteniendo, hoy en tu nombre, oh Jesús, es rota. Señor, toda piedra de tropiezo, Señor, que ha estado provocando que tus hijos tropiecen, Padre, hoy es quitada de en medio de ellos, Señor. Señor, endereza el caminar de tus hijos en este tiempo. Señor, trae fortaleza sobre aquellos que están debilitados. Señor, trae vida sobre aquello que ya no respira. Señor, trae un orden en aquello que ha estado en desorden. Señor, limpia
aquello que ha sido manchado. Señor, trae un calzado nuevo sobre tus hijos. Pon tu mano en el corazón y di: yo recibo esta palabra. Yo recibo esta promesa. Yo me quito el calzado del ayer y yo empiezo a caminar en lo que es santo. Yo recibo las promesas de mi Padre. Yo consagro mi vida para Jesús. Yo le entrego mi corazón a Jesús. Yo dejaré que Jesús me dirija. Yo le entregaré todo a Jesús. Señor, ten misericordia de tus hijos en este tiempo, Padre. Señor, trae sanidad sobre aquellos que están clamando, Señor, por algo sobrenatural. Señor, derrama sobre esta casa un nuevo mover. Señor, derrama sobre tus hijos lo sobrenatural. Señor, manifiéstate, derrama tu gloria, tu poder, Señor, sobre cada uno de ellos, Señor. Señor, reconstituye, restablece, restaura, reedifica, Señor, sobre cada uno de ellos, Señor, lo que un día tú prometiste, Padre. Señor, haz que sus ojos espirituales puedan ver tu presencia y tu gloria en este tiempo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Démosle un fuerte aplauso, iglesia, al Espíritu Santo en este tiempo. Aleluya. Hoy quisimos hacer las cosas diferentes. Muchas veces nosotros le damos un poco, dale el 100%, gracias, hijo. Muchas veces nosotros al final del servicio damos un tiempo de ministración. Pero creo que el Espíritu Santo ya ministró a esta casa en medio de la adoración. Y simplemente fue un mensajero en medio de la prédica. Dios quería entregar algo poderoso sobre muchos de nosotros aquí en esta casa. Y si tú no entendiste lo que Dios estaba diciendo, es momento de que abras tus oídos espirituales. Porque este calzado Dios está pidiendo que lo remuevas. Y no es un calzado físico, es un calzado espiritual. Lo que yo como pastor hice fue una representación simbólica de quitar un calzado físico para el calzado espiritual que Dios está exigiendo que tú te quites. Dios está exigiéndole a sus hijos y a sus hijas en este tiempo que empiecen a caminar en aquello que es santo. Pero no puedes traer tu pasado a este lugar. Si tú quieres vivir lo sobrenatural, escucha lo que Dios está diciendo sobre esta casa. Porque lo que estás a punto de recibir es santo y es puro. Y no puede ser contaminado con lo que tú tuviste en el ayer. Y si muchas veces estás esperando que Dios conteste oraciones, es porque aún no has quitado ese calzado. Es porque estás listo, pero con el calzado equivocado. ¿Quién va a una maratón con unas zapatillas de estas? ¿Verdad que no? ¿Quién va a jugar soccer con unas zapatillas de estas? Nadie. ¿Quién va a nadar con unas zapatillas de estas? Nadie. Cada cosa en su lugar. Y Dios está pidiéndole a esta casa que lo que estás a punto de recibir y entrar a caminar es santo. Y ese calzado viejo, a ti te dice Dios que es momento de quitarlo. Jehová pudo decirle a Moisés: yo quitaré ese calzado. Pero Jehová le dijo a él: quítate el calzado. Es una asignación personal y es una decisión personal que cada uno de nosotros debe tomar. Dios te está diciendo hoy: quita ese calzado, porque hacia donde yo te quiero meter es santo. Si estás esperando que Dios abra una puerta, quita el calzado. Si estás esperando que Dios conteste una oración, quita ese calzado. Si estás esperando que Dios muestre lo sobrenatural sobre tu casa, quita ese calzado. Porque no puedes empezar a caminar en lo que es santo con aquello que dejará una huella del pasado. Amén. Aleluya. Démosle un fuerte aplauso al Espíritu Santo, porque Dios ha hablado sobre esta casa.